Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Gómez, soy la coordinadora de proyectos de ingenio y bueno, hoy tengo el placer entonces de presentar el tercer encuentro y ser la moderadora con dos panelistas que nos están visitando, ¿sí? Me acompañan y Andrea Solari me va a estar acompañando también en el chat, leyendo las preguntas y también colaborando, bueno, y además hay muchas otras personas atrás también colaborando, ¿sí? Los electroencuentros están organizados por instituciones que apoyan emprendimientos en distintas etapas, ¿sí? y apoyamos en la vertical también de electrónica. Estas instituciones son Ingenio, Gavit, Thales Lab, Fundación Julio Ricaldoni, Incuba Electro, Ítaca, Initium, GEPIAN y el CIE. Los electroencuentros son un espacio para motivar e inspirar a estudiantes, entusiastas y apasionados de la electrónica, ¿sí?, a emprender en estas áreas. Lo que buscamos es potenciar también startups de la industria y conectarlos con empresarios y con empresas que quieran hacer innovación abierta y acercarlos a emprendedores y startups para que conozcan nuevos proyectos, ¿sí? Es un espacio abierto, es estructurado. Estamos combinando talleres, distintas charlas temáticas de interés, ¿sí? Y lo que les pedimos también es que en el futuro nos vayan acercando temas de interés, que quieran, que propongan encuentros, que propongan eventos, ¿sí? Porque los electroencuentros llegaron para quedarse, ¿sí? La idea es comenzar con un plan para todo el 2021, ¿sí? Y combinar charlas teóricas con prácticas, también combinar la presencialidad, ¿verdad?, con lo virtual, ¿sí? Ojalá que el 2021 nos permita. Y bueno, y un poco contarles qué es lo que se viene también desde el punto de vista de las instituciones que apoyamos electrónica y desde el ecosistema, ¿sí? Están previstos con fondos ANI que en el año que viene se abran 4 laboratorios de electrónica, ¿sí?, que van a estar a disposición de emprendedores y de startups, ¿sí?, para el desarrollo principalmente de prototipos. Uno de los laboratorios, por ejemplo, está coordinado por Ingenio, Thales Lab, Fundación Julio Ricaldoni e Incuba Electro, ¿sí?, que se está armando un laboratorio de electrónica en el LATU, para diseño, fabricación y test de prototipos, de pequeñas producciones y de dispositivos electrónicos, tanto electrónicos como mecánicos. Después ahí va a haber otro laboratorio en la UCU, ¿sí?, que lo está gestionando Ítaca. Va a montar un laboratorio de pequeñas series de montaje que contará con una máquina pick and place para el montaje de pequeñas presas. Y el laboratorio, bueno, va a estar ubicado en la UCU, la Universidad Católica del Uruguay. Después va a haber un tercer laboratorio que va a estar, lo está gestionando GEPIAN, junto al Norte Tecnológico, ¿sí?, que conciben GP Electrolab, que va a estar ubicado en el norte del país, y va a ser una instalación de un taller completo que permitirá también la fabricación de placas, tanto para la experimentación, prototipado, como la producción también de pequeñas series. Y también se contará con otro laboratorio en el interior del país, gestionado por la UTEC. Esto también va a estar a disposición de la comunidad, y el año que viene vamos a hacer un evento especial para que se puedan conocer el equipamiento de estos laboratorios. Vamos a ver si podemos hacer un recorrido físico o virtual por cada uno de ellos, o una combinación de ambos, ¿sí?, para que tanto emprendedores, entusiastas, startups y empresas puedan contar con ellos. Bueno, también están previstos hacer talleres, ¿sí?, y para justamente nutrir a la comunidad electrónica, y también para formar más networking, meetups, ¿sí?, alrededor, bueno, de esta vertical.
Bueno, y ahora los dejo, ¿sí?, con el primer invitado, que es Joaquín Uribe, quien nos acompaña, ¿sí? Él es diseñador industrial, es egresado de la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Desde el 2010 dirige Proyector, estudio dedicado al diseño y desarrollo de productos. Está al frente de Proyector y ha desarrollado tareas de consultoría, investigación y desarrollo, diseño de productos para su fabricación industrial y gestión de proyectos de productos para clientes tanto locales como globales. Su trabajo ha sido distinguido con premios y reconocimientos, tanto en Uruguay, Argentina, Brasil y España. Sus diseños se comercializan en América, en Europa y en Asia. Así que, Joaquín, bienvenido. Te pedimos a ver si podés compartir pantalla. Bien, Leticia, bueno, muchas gracias por la Joaquín presentación. va a hacer una presentación y luego, con todo gusto, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, que tanto por chat, o si no, pueden habilitar el micrófono después y yo les voy a ir dando la palabra, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la presentación, Leticia, muchas gracias por la invitación a participar. He seguido y he participado en los encuentros anteriores, así que me resulta muy, muy interesante estar aquí. Un poco la idea de esta presentación no es profundizar demasiado en las dinámicas y relaciones que hay entre el diseño de producto y el desarrollo de electrónica, sino más bien dar un pantallazo general de algunas puntas que son interesantes un poco para entrar en tema y poder pensar un poco más en esa sinergia. En ese sentido, lo primero sería como sobrevolar lo que es la disciplina del diseño industrial en sus características que la definen. En principio, a diferencia de otras disciplinas más científicas, el diseño es una disciplina proyectual que implica metodologías que no son siempre buenas prácticas de desarrollo técnico, sino que tienen como un ciclo o varios ciclos de procesos que implican investigación y análisis, dinámicas creativas y de generación de ideas, validaciones técnicas y una aproximación técnica a los problemas, y siempre, y más generalmente en los últimos años, hay una visión estratégica muy fuerte que está volcada, digamos, a lo que es el desarrollo de productos en un contexto de mercado, en un contexto institucional o en un contexto de planes a largo plazo que difícilmente solo incluyen el producto, sino que incluyen un montón de actores y de requisitos más globales que trascienden el desarrollo del producto. El diseño de por sí trabaja en varias áreas de la definición de cualidades de un producto. Las más generales son todo lo que tiene que ver con lo estético, formal, simbólico y lenguaje de producto. Todo lo que tiene que ver con la funcionalidad, la usabilidad y los aspectos utilitarios. Y los aspectos productivos, lo que tiene que ver con definición de procesos, de materiales y de costos, podríamos decir también. Todo eso envuelto, digamos, en los requisitos y los lineamientos generales que vienen desde el mercado. Entonces, desde el diseño también se debe trabajar en los aspectos comerciales. No se trabaja solo desde el diseño, obviamente, se trabaja en conjunto con equipos de marketing o con equipos de planificación de negocios, pero sí los productos en general tienen que responder a requisitos que en general vienen de afuera de la propia problemática del producto. Desde el diseño de productos se trabaja en muchísimas áreas, diseño mobiliario, diseño de vehículos, diseño de juguetes y otros productos para la infancia, la moda es un diseño industrial, y los productos electrónicos es una de esas tantas categorías en las que se trabaja, y cada una de estas áreas tiene sus propias
particularidades. En ese sentido, los productos electrónicos los podríamos definir como productos físicos que muchas de sus funcionalidades están dadas por componentes o sistemas electrónicos. En este caso se podría pensar que, bueno, que el diseño industrial lo que trabaja es en vestir esos componentes electrónicos, pero podríamos pensar un poco más allá de eso y ver que los productos que tienen relaciones con los usuarios, con los humanos, tienen un montón más de atributos que deben ser contemplados, desde la ergonomía hasta los aspectos de relación con el entorno, la sustentabilidad, los aspectos simbólicos y el lenguaje de producto que tan importantes son para poder insertarse de forma óptima en diferentes contextos sociales o en diferentes contextos de uso. Pero las particularidades del trabajo con productos electrónicos en general tienen que ver con que tenemos desde el diseño que contemplar a los propios componentes electrónicos, ya sea los PCBs donde está toda la electrónica que va a permitir al producto funcionar, baterías, pantallas, botones, todos la batería de posibilidades y de componentes que están disponibles a la hora de pensar un producto de acuerdo a su funcionalidad, y cada uno de estos componentes y cada uno de estos sistemas tiene sus propios requisitos que le van a agregar, digamos, al diseño externo del producto varias capas de complejidad o de profundidad. Si pensamos en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con no interrumpir la señal, por ejemplo, de algún tipo de comunicación, o darle la ventilación necesaria, o darle la estanqueidad al producto para evitar que el producto se dañe y que alguno de los componentes se dañe. Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a desde el diseño tener que analizar e investigar un montón de elementos que son bien diferentes a, por ejemplo, cuando hablamos de que estamos diseñando un producto de mobiliario, ¿no? La particularidad de la electrónica es que muchas de las funciones que va a tener el producto final no son funciones físicas del producto en sí, sino que son funciones que están incluidas dentro de un sistema propio. Lo otro que es particular del desarrollo de productos electrónicos tiene que ver con los procesos de desarrollo. En general, el desarrollo de este tipo de productos involucra a diferentes equipos, además del diseño industrial, que tiene que ver con el equipo de desarrollo de la ingeniería electrónica, muchas veces también el equipo de desarrollo de software o de firmware para hacer que esos productos vayan completando, digamos, su identidad. En la integración de esos equipos hay complejidades y hay siempre elementos para resolver, sobre todo porque las disciplinas manejan estructuras metodológicas casi siempre muy diferentes, y siempre es un desafío poder acompasar los cronogramas, los hitos y las diferentes etapas para que los productos lleguen a su compleción de la mejor manera posible. Por eso hay algunos elementos que son interesantes y algunos aspectos en los que el diseño industrial ayuda a trabajar en el propio desarrollo de la electrónica. En muchas veces la disciplina que realiza el project management de estos proyectos suelen ser diseñadores industriales. Hay elementos en la formación del diseño y en las características de la disciplina que hacen que la capacidad de poder ver los problemas de una forma más abierta y de una forma más lateral ayuda a poder estar siempre manejando diferentes líneas de soluciones, poder contemplar el producto como una totalidad y a la vez agregar nociones que no son propias de los productos, pero que son las que terminan definiendo si un producto es exitoso o no.
las nociones de usuario y de usabilidad muchas veces se trabajan mucho más del diseño industrial que de la electrónica, y las nociones de marca y de mercado son nociones que, digamos, durante el desarrollo de un producto podemos llegar a múltiples soluciones. Si contemplamos ese tipo de elementos, probablemente se pueda llegar a un producto más completo, y no solo a un desarrollo electrónico que esté bien resuelto desde el punto de vista de la electrónica misma. Si pensáramos en qué momento, digamos, estamos ahora en relación al desarrollo de este tipo de productos, hay algunas prácticas, algunos sectores que están instalados ya hace años, que todavía siguen siendo pujantes: la nanotecnología, el trabajo con materiales inteligentes, el IoT y la posibilidad de conectar cualquier objeto a la red y darles inteligencia o no. Y los wearables y la capacidad de poder vestir, digamos, los productos inteligentes y poder también darle conectividad a las propias actividades que realizamos. Creo que no hay necesidad de explicar todo eso, ya son elementos que están muy instalados. Si tuviera que pensar una de las tendencias a nivel diseño de producto y electrónica que vienen como resonando más últimamente, es la idea de trabajar el exterior de los productos, trabajar el diseño industrial de una forma en la que no se haga tan evidente la presencia de tecnología de última generación, digamos, sino que los productos se asemejen más a elementos análogos. Entonces vemos como en algunos sectores en los últimos años se van perdiendo los displays, se van perdiendo las pantallas, se pierden los teclados. Los productos funcionan con control de voz o con reconocimiento facial, o controlado por gestos, y se pierden muchas veces, desaparecen las interfaces de LEDs, y desaparece todo lo que antes hablaba más un lenguaje de tecnología. Se va refinando, digamos, a un punto en el que se busca que los productos hablen un lenguaje más humano, más rústico y a la vez, probablemente por una evolución de alguna idea más de la elegancia, se llega a productos que de alguna manera que esconden o que no hacen tan evidentes ese aspecto tecnológico que hace años venía siendo como el eje de cualquier propuesta que incluyera electrónica, ¿no? Antes siempre se le ponía muchos displays, muchos LEDs, muchas formas que hablaban un lenguaje electrónica relacionado con la robótica, por ejemplo. Y un poco para engancharlo con la presentación siguiente, la otra tendencia que hay a nivel relación diseño industrial y productos electrónicos es la idea del diseño circular, que básicamente es como la respuesta del diseño industrial a la noción de economía circular, y cómo se vuelve necesario repensar las dinámicas de producción de cara a una situación ambiental que es cada vez más apremiante. El pensar en términos de sustentabilidad en diseño no es algo nuevo. En general, es una dinámica que se viene haciendo rebranding en los últimos 40, 50 años. Desde finales de los 70 se habla de diseño sustentable. En los 90 surge la noción de ecodesign, y ahora nace la noción de diseño circular. Como digo, no es un tema nuevo, pero no es un tema que se está resolviendo tampoco a nivel de cómo se piensan los productos y cómo se desarrollan. Básicamente la idea es pensar en la sostenibilidad del producto durante todo el ciclo de vida, y en ese sentido las lógicas de materiales reciclables y de usar
menos material, no son suficientes a la hora de pensar en la sostenibilidad. Lo que se trata de pensar es que, bueno, que desde la producción, empezando por los materiales y por los recursos humanos que se usan y por el traslado de esos materiales, no solo la extracción, hasta la comercialización del producto y el packaging y cuánto material necesitan para ser vendidos, y después cuando la persona lo usa, cuánto el producto dura, su capacidad de ser reparable o no, para llegar al desecho de ese producto que tenga el menor impacto posible en el medio ambiente y en la facilidad de reciclaje, de reuso, y sobre todo en aumentar la durabilidad. Muchas lógicas que están cuestionadas por esta visión tienen que ver con la obsolescencia, tienen que ver con los productos descartables, con los productos como moda, digamos, con colecciones anuales. Todos esos elementos que estamos muy acostumbrados vienen a estar discutidos por esto, y es un poco donde se escribe esta dinámica a nivel digamos, de desarrollar productos circulares en países en desarrollo. Es donde empieza más la complejidad. Pensemos que también estas tendencias tienen que ver con sociedades que están más desarrolladas, que están posiblemente tengan un mercado para un público que busque otro tipo de productos. Y muchas veces la guerra por la sostenibilidad en los productos es una guerra de costos. Y bueno, muchas de las marcas que utilizan estas lógicas tienen el tema del diseño circular y de la sostenibilidad como parte de su discurso. O sea, es lo que define al producto prácticamente, como en la foto que aparece en la presentación. Creo que hay elementos para pensar también de los emprendimientos, qué tanto se profundiza en la lógica del diseño circular y la sostenibilidad, y qué tanto eso afecta a la viabilidad del emprendimiento. Obviamente que desde el diseño siempre se trata de y reducir la cantidad de materiales, pensar en materiales que sí obviamente sean reciclables y que permitan desarmarlos para su desecho, pero el real impacto que puede tener esto viene más de la mano del desarrollo ingenieril de nuevos materiales, de nuevos procesos, que en general son cosas que que implican la dedicación de recursos que muchas veces no estamos en condiciones de aportar en el caso de un país pequeño, o en el caso de una startup que está empezando. Es muchas veces complejo, pero bueno, ya en la siguiente presentación supongo que ya se va a profundizar mucho más en ese tema. Bueno, les cuento un poco de Proyector, de mi estudio para terminar. Como decía Leticia, somos un estudio de diseño industrial dedicado exclusivamente al desarrollo de productos. Hace más de 8 años que estamos trabajando en este rubro para clientes uruguayos y ahora últimamente para algunos clientes en el exterior. Cubrimos todo el ciclo de desarrollo de los productos, de investigación y análisis, generación de propuestas, desarrollo, implementación, siempre con un foco estratégico fuerte en el desarrollo de los proyectos. En los últimos años nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de productos electrónicos. Hemos trabajado con muchas de las empresas proveedoras de electrónica del medio local. Hemos trabajado con Rabbit, con Focus, con BQN. Estamos vinculados con todo este ecosistema. Es desde digamos, de los rubros para trabajar que estamos más interesados. Algunos de los productos locales que hemos trabajado incluyen a Neural Trainer, que lo deben conocer, a las Loop Guitars, que en su última versión tienen un sistema de autoamplificación con efectos y un parlante incorporado. Y la nueva versión del Pills & Care, que es un emprendimiento uruguayo también que está relanzando su producto
y en el cual lo estamos ayudando con el rediseño y la implementación de la producción de la primera serie. Y este es un display que hicimos para un cliente en el exterior para ser incluido en una máquina de remo. Ahí trabajamos, bueno, con empresas en Estados Unidos y con fábricas en China para resolver el diseño y la producción y la implementación del producto que ya está en el mercado. Así que, bueno, les agradezco nuevamente. Si tienen alguna consulta, obviamente que esto es un pantallazo general, no vamos a agotar ningún tema acá, pero también los invito a que si tienen alguna consulta o comentario, ya sea en esta instancia o luego, nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, y podemos reunirnos a charlar bueno, en principio para conocernos, y si tienen proyectos, si tienen alguna propuesta, también estamos más que interesados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Y bueno, invitamos a los presentes a hacer preguntas. Pueden desmutearse y hablar por el micrófono o por chat. ¿Cómo no, Martín Caballo? Bueno, buenos días. Mi nombre es Martín Caballo. Nada, Leticia, la corrección es a modo general siempre. Lo pasé en la escuela, en el liceo, todo. Bueno, mi nombre es Martín Caballo y bueno, primero que nada me parece muy interesante la instancia esta de los electroencuentros. Vengo participando desde la primera instancia. En particular está bueno cómo es una instancia que nos permite también acercarnos a esas personas que hemos cruzado en todo el mundo emprendedor, o que contactamos a veces por LinkedIn, y en mi caso que lo uso mucho, y bueno, acá como nos acerca un poco más también desde el factor humano. Y nada, en realidad un poco lo que quería participar y consultarle a Joaquín es que en mi caso yo formo parte de una startup que se llama TGRAI, que está siendo incubada por Ítaca, que es un proyecto de IoT para bicicletas eléctricas y otros vehículos eléctricos livianos. Está liderado por Joaquín Lorieto, es el director, y yo estoy en la parte del desarrollo justamente del hardware, la electrónica y bueno, el firmware, la programación de los microcontroladores. Y un poco el gran problema que hemos pasado en este proceso es justamente el diseño de ese case, de ese enclosure, de gabinete para nuestro hardware. Porque bueno, uno a veces diseña la electrónica, luego pasa a diseñar la placa, y cuando quiere meter esa placa dentro de una cajita, ahí empiezan como los problemas, porque no hay una cajita en donde esa placa entre, y ahí aprendes que capaz es primero elegir la cajita para luego sacarle la forma de que tiene que tener la placa para que entre. Y bueno, un poco lo que nos ha pasado es que hemos terminado con proveedores de cajitas plásticas, digamos, por ejemplo, en China, que lo que hacen es darle un catálogo, y nosotros tratamos de seleccionar la que mejor se adecua a nuestro proyecto y en la que podamos meter nuestra placa, digamos, y sacar hacia el exterior, por ejemplo, los cables para las conexiones y eso. Porque otra opción que a veces hemos pensado es un tema de hacer impresión 3D, y el diseñar como un case, si no plástico, es caro por un tema de que hay que hacer un molde y para hacerlo como a inyección y eso, y es caro, al menos nosotros que estamos arrancando, eso se vuelve económico cuando uno piensa de cantidades masivas. Entonces nada, un poco la pregunta a Joaquín era un poco saber si eso es tendencia, si es normal, no sé la experiencia. Aprovecho también para decirte que luego tal vez te contacte por todo esto, ya que, bueno, ha sido este encuentro me ha permitido también conocerte y eso, y saber un poco, conocer de ustedes y la presencia de ustedes en Uruguay, obviamente. Bien, Martín, bueno, gracias por la consulta. Creo que el ejemplo que vos ponés es prácticamente el caso que se da en la mayoría de las startups locales que están empezando a producir, o sea, que están empezando a validar su idea de producto, y que para ello se enfocan mucho en la parte electrónica, porque es lo que les permite validar el producto, digamos, por las funcionalidades. Y cuando quieren dar el paso a, bueno, ¿qué hacemos con esta electrónica? Como yo comentaba en la presentación, muchas veces esos procesos idealmente deben ser un ida y vuelta entre
entre el diseño industrial y la electrónica para poder llegar a la mejor forma. No siempre es, bueno, hagamos toda la electrónica y veamos dónde la ponemos, sino, bueno, trabajemos veamos el producto como un todo, y hay muchas interacciones entre la interna y la externa, sobre todo en cómo el producto después, el producto armado, digamos, se va a utilizar, ¿no? En este caso, vos me decías algo de bicicletas eléctricas, supongo que esto debe ir montado en alguna parte de la bicicleta y tienen que solucionar el tema del agarre, la sujeción, y de que soporte el tiempo y soporte los golpes. O sea, ahí empezamos a agregar un montón de requisitos que no tienen solo que ver con la electrónica. En el caso de los emprendimientos que están empezando, la descripción que vos haces es muy elocuente. Uno siempre ve carcasas plásticas para contener este tipo de productos. Esas carcasas plásticas en general, industrialmente, se inyectan en plástico, lo cual requiere moldes que muchas veces son costosos. Esa es la historia que ya habrán escuchado todos sobre cómo se desarrollan estos productos. Los emprendimientos terminan empezando, como vos decís, con cajas estándar off the shelf, para después pasar a alguna impresión 3D y después a algún otro tipo de prototipado rápido. ¿Qué nos le da eso? O sea, las cajas estándar sí, sobre todo las cajas estándar, lo que no les aportan es que ustedes puedan contar con un producto que se vea como algo diferenciado, ¿no? No pueden ir a conversar con un inversor o presentarse en un concurso y donde van a evaluar un producto global con una caja que la usan millones de productos y que se ve como algo muy, muy, muy básico, ¿no? Y que no contempla otro montón de requisitos, como te decía recién. La impresión 3D tiene sus muchas ventajas, no es durable muchas veces, tampoco pues, es representativa de algunos grados de terminación o superficial o de algunos elementos estéticos. Así como tampoco a nivel mecánico es muy resistente. Obviamente hay muchos tipos de impresión 3D, no solo la que es más utilizada acá. Nosotros utilizamos mucho impresión en SLS y en SLA para prototipar productos y para hacer series muy chicas. Y eventualmente, cuando se quiere dar el salto, no depende solo de la capacidad de la empresa de solventar el gasto de los moldes para fabricar grandes cantidades, sino de poder justificar esas grandes cantidades. Ahí en general los emprendimientos tienen que estar en un nivel de avance en relación a su desarrollo comercial que amerite que uno dé ese salto, porque no solo implica pagar moldes y pagar la producción, sino que también implica desarrollar esa pieza, o sea, diseñar esa pieza para ser fabricada con esos métodos. Entonces, podríamos decir que la relación entre el diseño industrial y los emprendimientos que están empezando bien de cero tiene que ver con poder irlos acompañando en todo ese proceso. O sea, se puede primero generar una especie de enclosure de prueba para validar el concepto. Después se puede generar un enclosure más refinado con alguna propuesta visual y de relacionamiento con el entorno, como te decía, sistema de montaje, manipulación por el usuario, interfaces, usabilidad, ese tipo de cosas, sin necesidad de pasar inyección. Se puede resolver para fabricación de prototipado rápido. Y después, en un paso siguiente, cuando el emprendimiento ya logró cierta atracción con esas otras dinámicas, se puede pasar a refinar y desarrollar más detalladamente ese diseño para adecuarlo a la fabricación por inyección en plástico, que tiene sus propios requisitos, sus propias reglas que hay que cumplir, que son muchas veces en las que insume más tiempo y que no se diseña con esas prácticas desde el principio. Entonces, ahí podemos decir que tenemos un proceso de acompañamiento para ese tipo de emprendimientos que no necesariamente es que un diseño industrial puede entrar a jugar cuando se quiere desarrollar el producto en series grandes. Se puede empezar a trabajar desde el principio, sobre todo para aportar mucho en lo que tiene que ver con lo que yo comentaba en la presentación, que es todas esas nociones que muchas veces de la ingeniería se dejan un poco de lado, que tienen que ver con el usuario, con el contexto, con el mercado, con la marca, con la usabilidad del producto, y que me ha pasado muchísimas veces de trabajar en formato más consultoría durante el desarrollo de la electrónica y poder aportar a, bueno, cómo podemos generar formatos de placas que se adecúen más a un posible producto final, o en la elección de los componentes para tratar de
reducir tamaños, buscar alternativas, y en general eso siempre termina siendo provechoso, incluso desde el principio del proceso. Joaquín, acá Cecilia, perdón. Oscar, creo que estás con ganas de hacer una pregunta, me colé. No, habla tú, comento después, dale. Bueno, bien. Joaquín, obviamente muchas gracias por tu presentación, siempre muy claro, muy preciso, muy directo. Creo que a todos siempre nos sirve como estas visiones frescas de cómo hay que manejar los proyectos desde un lugar que muchas veces en etapas iniciales no se contempla, como recién estábamos intercambiando, pero obviamente cuanto antes estén contempladas, mejor va a ser el avance del proyecto, independientemente de que muchas veces se baja en el ranking de prioridades el tema del diseño industrial, pero debería estar al mismo nivel que están el marketing, los recursos humanos, las finanzas, el software, el propio hardware. Bueno, tiene que haber un cajoncito ahí destinado al diseño industrial sin duda, y que ese cajoncito tiene que interactuar con todos los demás, con marketing, con finanzas, con recursos humanos, para de alguna manera ir marcando el camino del desarrollo del producto, independientemente de que se implemente al final del camino o no. Bueno, mi pregunta concretamente, ¿se te ocurren 2 o 3 consejos que les puedas dar a emprendedores que están justamente en esas etapas iniciales y capaz que basándote en tu experiencia, no solo con emprendimientos locales, sino también a nivel internacional, que vos compares y digas, mirá, esta diferencia para mí como diseñador industrial es algo que me vale la pena remarcar y que me gustaría que llegue a los emprendedores que están en etapas iniciales? Si se te ocurre alguna, no te quiero poner contra las cuerdas, perdón. Dale, Checha, siempre me pones en estos lugares. Sí, un comentario nomás de lo que decías al principio, que para que quede claro nomás de que no se confunda, de capaz que el diseño industrial pienso que va a ir a resolver todo, es todo lo contrario. Nosotros solos, básicamente que no podemos desarrollar un producto que trabaje en este rubro. Sí, es fundamental el trabajo con desarrollo electrónica, con el software y con el firmware. Digamos, simplemente somos un sector más, una visión más que se suma al desarrollo de un producto, que capaz que, por eso mismo que vos decías, de que no siempre se ve, por eso trato de remarcarlo nomás, pero no es que tengamos ahí un privilegio ni una capacidad que no nos corresponde. Sobre los consejos, capaz que yo te diría que hay como muchos elementos que están enganchados capaz que antes de pensar en el diseño del producto en sí, pero que es lo más común, digamos, que se ve, que tiene que ver con, o sea, para producir, para salir al mercado hay que entender el mercado y hay que entender las dinámicas comerciales y fortalecer las habilidades comerciales de los emprendimientos. En general es fundamental para que puedan vender y puedan ser sustentables, pero también es fundamental para definir todo un montón de cosas que vienen acarreadas, ¿no? Como por ejemplo las cantidades de productos que se quieren fabricar. Entonces, si no sabemos cuánto vamos a vender, cuál es nuestro mercado, nunca vamos a saber cuánto vamos a fabricar, y que es la primera pregunta que yo les voy a hacer cuando nos vamos a juntar, porque yo necesito saber para cuántas cantidades tengo que desarrollar un producto, y probablemente para entrar en una lógica de producción tenemos que saber en qué estado estamos en ese punto. Un consejo ahí sería: no diseñen un producto que no precisan en este momento. O sea, no contacten a un diseñador para diseñar una pieza de inyección si no van a vender miles de unidades. Eso es un error que se repite bastante. Terminan con un producto para inyección, haciéndole la impresión 3D, y muchas veces no amerita la inversión y no amerita el gasto. Y después creo que el otro consejo sería pensar en el producto como un todo, no solo como un elemento de electrónica. Muchas veces yo entiendo que para un ingeniero que desarrolla un sistema, lo importante está ahí, o sea, está en lo de adentro. Y creo que eso es verdad, no hay duda de que es verdad, pero el contexto en el que está el producto y todos los otros aspectos, muchas veces para afuera terminan siendo como más efectivos y más, o sea, terminan rindiendo más a nivel de cómo se presenta un producto. Entonces estamos pensando en, por ejemplo,
buscar inversores o presentarse a un concurso de startups o hacer una campaña de crowdfunding. Ahí, como decía Martín, una caja estándar con una electrónica increíble adentro posiblemente no sea suficiente para lograr que alguien entienda cuál es el enfoque. Eso por un lado, y lo otro es que es importante pensar en la diferenciación. Como decía, conocer el mercado tiene que ver con cantidades y tiene que ver con propuesta de valor, tiene que ver con diferenciación, y ahí es fundamental que no Sí, solo la señor. electrónica se diferencie, sino que también se trabaje en el concepto de producto. El concepto de producto es algo que no es exclusivo del diseño industrial, que se trabaja en varias áreas, pero en general lo trabajamos más nosotros. Tiene que ver con cuál es el corazón del producto, cuáles son sus funcionalidades, más allá de las funcionalidades electrónicas, cuál es su relación con el usuario, su relación con el contexto, y el concepto de producto se tiene que diferenciar. O sea, no podemos salir a competir con alguien con una propuesta que se parece demasiado, que tiene muchas cosas en común, que no resuelve nada significativo, y muchas veces la electrónica puede resolver algo significativo, pero no el resto del hardware, y ahí empieza a haber problemas y empieza a perder valor rápidamente la propuesta, solamente por no haber atendido, digamos, la idea de que el producto es un todo que no puede ser separado en partes, porque la dinámica de mercado en la que vivimos es muy exigente, nacen y mueren en rendimientos por segundo, y eso es importante considerarlo para la hora de lanzar un nuevo producto. Tal cual, Joaquín, gracias. Le quiero dar la palabra a Oscar, que me interesa saber qué tiene para decir. Gracias, Joaquín. Dale, gracias a vos. Sí. Gracias, Silvia. No, yo quería hacer un comentario que decían Martín y Joaquín. Primero, estoy de acuerdo, Joaquín, con lo último que dijiste. Para mí el diseño mecánico industrial tiene que estar desde el principio del diseño, aún sea para definir que el diseño final tiene que ser con una caja off the shelf, porque esa puede ser una resolución. Acá lo importante, no olvidemos, depende mucho también cuál va a ser la usabilidad del diseño que estamos haciendo. Si estamos haciendo un diseño para usuario final, donde justamente toda la apariencia y usabilidad es muy importante, es un approach. Si estamos haciendo una aplicación electrónica para un ambiente industrial, donde la parte visual no es importante, pero sí la robustez es más importante, a veces es más fácil encontrar cajas off the shelf que están hechas para eso, que son robustas, y no tiene sentido reinventar la rueda de vuelta. Entonces, hay que tener claro cuál es el uso para definir también cuál es el mejor approach. Nosotros hemos diseñado dispositivos electrónicos que se venden en miles de unidades y que igual son cajas off the shelf, pues no tiene sentido el diseñar una caja custom, porque para la aplicación es suficiente y el cliente así lo pide. No hay que encarecer más el diseño por poner una caja custom. Del otro lado, hay casos donde justamente la caja custom vale mucho más que la electrónica, porque justamente lo que percibe el cliente, el usuario final, es la sensación de lo que tiene en la mano y de cómo lo va a usar. Entonces, ahí pasa a ser lo que ve más importante de lo que está dentro, como tú decís. Y para ese caso hay que tener en cuenta que muchas veces a nivel de prototipado no hay que, y justamente en el concepto de tener el minimum viable product, no hay que tener todo junto desde el principio. Y se puede manejar un prototipado dividido en dos partes. Vos podés tener un prototipo con toda la electrónica para mostrar la parte funcional de todo lo bien hecho que está la electrónica, una caja off the shelf, y una caja en 3D mostrando el prototipo de cómo es la usabilidad. Entonces, el usuario puede ver la funcionalidad por un lado y la usabilidad por el otro, y después, bueno, sabiendo que el próximo etapa es integrarlo, pero ahí te permite minimizar los costos, porque vos la parte funcional la resolvés con algo off the shelf, y la parte usabilidad y resistencia, decís, mira, esto es el concepto que va a quedar, y ahí lo haces con una impresora 3D. Entonces, hay que tener en cuenta que no necesariamente siempre hay que ir con solo un prototipo, se puede mostrar un prototipo dividido en dos partes con diferentes objetivos, pero también también valoro el tema de las cajas off the shelf, muchas veces son suficientes dependiendo mucho de la usabilidad. Y por otro lado, cuando la usabilidad es importante, a mí me pasa, por ejemplo, y eso fue algo que hemos evolucionado en los últimos 10 años, donde nuestros equipos que eran médicos, en general decíamos, bueno, son equipos médicos, acá lo que importa es la funcionalidad, la belleza no importa. Y sí, diseñamos muchas veces con cajas off the shelf, hasta que nos dimos cuenta que en realidad el paciente, nosotros diseñamos aparatos implantables que van adentro del cuerpo, que es, digamos, donde está el 90% del valor, y un control remoto que se le da al paciente para controlar la terapia.
Y, digamos, la terapia en sí es tan implantable que él no lo ve, entonces el diseño mecánico industrial tiene que ser práctico para que sustente el cuerpo humano. Pero lo que el paciente y lo que usa es el control remoto. Y vos tenías que ver los videos que dice que el paciente mostraba el aparato del control remoto y dice, esto me salvó la vida. Y eso es lo que él ve y eso es lo que le da valor. Entonces ahí cambiamos de cabeza. Bueno, ahora pongamos mucha inversión en lo que es la interfaz de usuario y que el control remoto tiene que ser algo lindo, que antes no nos interesaba. Ya, esos comentarios quería aportar. Dale, Oscar, te respondo nomás, muchas gracias por el comentario. Sí, coincido contigo que el tema que es muy importante entender bien el contexto donde va a ir el producto. Como les decía, no es siempre imprescindible tener un diseño a medida para tener un buen producto. Hay que entender bien a qué punto va a ir, si es algo que va a la arena, digamos, del mercado, si es algo que ya es para un cliente final que ya está interesado en la tecnología y precisa un producto que no se va a ver. Me ha pasado muchas veces de tener reuniones con emprendimientos y terminar recomendándole al principio que no es necesario, digamos, en ese punto diseñar algo a medida y es algo bastante común. Siempre entendemos que todos digamos, los esfuerzos que se hagan en diseño tienen que tener un fin. Capaz que la salvedad sería, por ejemplo, pensar que dependiendo un poco de las escalas, muchas veces comprar algo off the shelf y desarrollarlo y hacerlo en grandes cantidades no implica un mayor costo, y si puede agregar funcionalidades y se puede hacer el producto más específico para los requisitos que tiene la electrónica que se está desarrollando, termina siendo conveniente. Y aunque sea productos industriales que no tienen contacto con el usuario, obviamente toda la presentación que yo les mostré tiene que ver con la idea de los productos electrónicos más en la categoría de consumer electronics, de productos que van a estar en alto contacto con usuarios, que tienen que ver mucho con esa relación, interacción entre dispositivo y usuario, donde las dinámicas de diseño y desarrollo se vuelven como más necesarias. Como decís, en productos industriales muchas veces, si es algo que va a estar en una máquina, se resuelve más de la ingeniería mecánica y electrónica que del diseño industrial. Pero si vemos, por ejemplo, grandes marcas que venden dispositivos de IoT industrial y que desarrollan productos que van a estar pegados a una máquina para el sensado de la producción, y si es una gran marca y tiene un aporte y una propuesta de branding, probablemente el producto que ellos estén vendiendo no sea una caja, la misma caja que puede comprar una startup que está empezando y colocar su electrónica adentro. Probablemente traten de diferenciarse y traten de generar una propuesta de valor más ampliada, pero coincido que son estrategias y un poco el foco que yo ponía al principio de la estrategia en los procesos de diseño es fundamental. Siempre hay que pensar en el largo plazo y en la estrategia a futuro y establecer, digamos, periodos donde podamos capaz tener diferentes subestrategias para llegar a un fin, y ahí pueden pasar muchas de estas cosas, ¿no? Pueden pasar que tengamos componentes estándar, que tengamos componentes hechos a medida, que tengamos instancia de prototipado, como decías vos, en prototipos funcionales y prototipos visuales o de interacción, y después ir complementando. Siempre es elegir lo más eficiente y lo más viable para el emprendimiento, que en definitiva es lo que nosotros queremos que sobreviva. No tiene sentido invertir todo el capital de emprendimiento en la primera etapa para hacer un molde y que el emprendimiento deje de existir. Por eso. Así que, va por ahí. Bueno, muchas gracias, Joaquín. La verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo y he visto ahorrarles muchos dolores de cabeza a los emprendedores cuando el diseño industrial comienza desde el vamos, ¿sí? Sobre todo para entender el contexto, ¿verdad? Y brevemente quería hacer un comentario, que hay instrumentos, ¿verdad?, que ayudan, por ejemplo, el voucher de industrias creativas, ¿sí?, que ayudan justamente a integrar industrias no creativas con el diseño industrial, justamente a través de productos, ¿no?, que lo financia ANI. Es un instrumento muy valioso. No sé si tú conoces, Joaquín, algún otro instrumento también que les pueda servir a los emprendedores y a las empresas, porque este es tanto para emprendedores como para empresas. Brevemente, y ya pasamos después al segundo speaker, ¿sí?
Bien, sí, en los últimos años, digamos, las herramientas de ANI para contratación de industrias creativas han sido han funcionado mucho a nivel de interacción de diferentes sectores. Lamentablemente el voucher de industrias creativas que tú comentás deja de existir en 2 días Bueno. y no hay perspectiva, por lo menos que yo conozca, capaz que alguien puede comentar algo diferente, de que se renueve porque se acaba el plazo de convenio con el BID. Y bueno, este fondo en principio dejaría de estar, pero ojalá que pueda retomarse prontamente porque es una iniciativa súper interesante para el trabajo en conjunto con diferentes empresas. El otro fondo que hay es un fondo del Ministerio de Industria que se llama Prodiseño, que se abre 2 o 3 veces por año. Este año abrió solo una vez por el contexto, pero en general no es un fondo muy grande, pero bueno, ayuda por lo menos en algunas instancias de trabajo en conjunto, sobre todo para validar algunas propuestas. Después hay algunas otras dinámicas más de consultoría y de evaluación de emprendimientos a través de la Cámara de Diseño, de la cual somos parte, que ayudan también a conectar emprendimientos con diseñadores para hacer evaluación y consultoría. Eso creo que es a través de la Cámara de Industria. Y después, bueno, todos los otros fondos de ANI que hay y de ANDE para desarrollo de emprendimientos sirven para contratación de actividades de diseño y en general nosotros hemos trabajado con muchos emprendimientos también a través de esas dinámicas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Federico Méndez del MIEM mandó el link para el instrumento Prodiseño por el chat, si alguno lo quiere copiar. ¿Sí? Bueno, y muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarnos. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a María Pía Alonso. ¿Sí? Ella es licenciada en Economía, especialista en desarrollo sostenible. Desde el 2018 es consultora para el programa PAGE, que las siglas en inglés quieren decir Partnership for Action on Green Economy, en la oficina regional de ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Montevideo. Ella cubre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. A través de su trabajo brinda conocimientos técnicos y asistencia al sector público y privado, buscando acelerar la transición hacia una economía circular en Uruguay y en la región. Bueno, bienvenida, María Pía. Bueno, gracias, Leticia. Sí, ahora comparto pantalla. Gracias a todos por la invitación. Me parece súper importante incluir en estas charlas de electrónica, robótica, emprendimientos, temas que salen de la caja, digamos, y empezar a pensar de manera distinta. Ahora, súper interesante la charla de Joaquín y cómo pensar no solo la usabilidad, ahora en la presentación lo vamos a ver, sino empezar a pensar en el consumo de determinados productos ya teniendo en cuenta todo su ciclo de vida y qué va a pasar después de que ese producto no me es más útil, qué pasa con esos componentes. Es momento de que desde el inicio, y es más fácil desde el inicio de un emprendimiento, de una empresa, empezar a pensar con esta lógica de cuestionarme qué va a pasar después. Es mucho más fácil que después, cuando tengo el residuo, hacer la lógica inversa de qué hago con esto. Voy a compartir la pantalla, así podemos ver la presentación. ¿La ven por ahí? Sí, perfecto. Voy a hacer un breve repaso porque no tenía claro el público presente si efectivamente tenía claro los conceptos de lo que es la economía circular. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es, y vivimos en una economía básicamente lineal, donde produzco, consumo, desecho, básicamente para resumirlo así. Después se han introducido estos conceptos de lo que es la economía del reciclaje, que es la economía lineal, pero que en algún punto de esta línea recta tiene estos círculos, digamos, que busca reinsertar determinados materiales a través del reciclaje en la economía y volver a darle una vida a esos productos, a esos materiales. Pero la economía circular es un cambio de paradigma, que se viene y que no es algo que antes era más europeo y tiene más fuerza, pero es algo que está presente en Latinoamérica y que se viene con más fuerza y que los países a nivel de la región están trabajando fuertemente en impulsar esta transición, ya que es
necesaria e imperativa hacerlo. ¿Qué es la economía circular? La economía circular, según la definición más fácilmente y adoptada mundialmente de la Ellen MacArthur, es una economía restaurativa y es regenerativa por diseño. Y además tiene el objetivo de mantener los productos, los componentes, los materiales, en la mayor vida útil posible que estos materiales y productos tengan y agregar valor en todo momento del uso y posterior al uso de estos materiales. El concepto de economía circular, si ustedes han googleado o les ha aparecido, este es un diagrama que se llama el diagrama de la mariposa, que ilustra muy bien lo que es la economía circular, donde existen, en la parte celeste que ustedes ven ahí, es el ciclo técnico, distingue lo que es el ciclo técnico de lo que es el ciclo biológico de la economía, siendo el ciclo técnico todos los productos que nosotros usamos, por ejemplo, ropa, electrodomésticos, celulares, y el objetivo principal acá es cómo hacemos para extender la vida útil de estos productos y que duren más y no hacer el concepto de la economía lineal de lo uso, pasa de moda, lo tiro. Lo uso, se me rompió enseguida, obsolescencia programada, lo tiro. Entonces el concepto está asociado de extensión de ciclo de vida. Por el lado de la mariposa, la parte verde, que es el ciclo biológico, ahí está incluido básicamente, lo estoy súper resumiendo esto, pero para tenerlo en cuenta, es la parte de todo lo que los alimentos, las bebidas, es aquello que nosotros extraemos para consumirlo, y cómo hacer para que eso que extraemos de la naturaleza, para consumirlo, como dije, vuelva armoniosamente al ecosistema o manteniendo el equilibrio de ese ecosistema, que hoy la realidad es que con el modelo lineal ya lo vemos, las repercusiones que eso no sucede de esa manera. Cada uno de estos ciclos, como ustedes ven, tienen como estos bucles que forman la mariposa, y son las distintas estrategias que uno tiene en ciclo técnico y ciclo biológico de cómo hacer para lograr este equilibrio en el ciclo biológico y esta extensión de la vida útil en el ciclo técnico. Dentro del ciclo técnico, los círculos más, ciclo técnico y biológico, pero sobre todo en el técnico, los más cerraditos son los que representan los sistemas que tienen son más óptimos para alcanzar esa extensión de la vida útil, son más económicos, y por ejemplo implican menores costos de transporte, menores consumos de energía, recursos, y desde el lado del ciclo biológico es cómo recuperar estos productos, los recursos de la producción industrial que salen como residuos, y cómo aprovecharlos de varias maneras para devolverlos a la naturaleza sin que presenten mayores dificultades. Ahí tenemos temas como, por ejemplo, compostaje, con la digestión anaerobia, biogás, entre otras. Este es un esquema que me gusta mucho también como para ilustrar que la economía circular viene a romper con esto que hemos escuchado muchas veces, las 3R de reducir, reutilizar y reciclar, donde siempre en general asemejamos un consumo sostenible a lo que es el reciclaje, y el reciclaje, como vamos a ver, es muy importante para la economía circular, pero no es lo prioritario. Entonces nosotros cuando hablamos de economía circular, hablamos de las 7 Rs, que implica rediseñar, y ahí está el ecodiseño y lo que comentaba Joaquín, muy claro desde el inicio, reducir, reutilizar, la reparabilidad, o sea, para extender la vida útil, renovar, recuperar, reciclar. Entonces las 7R es el nuevo modelo que persigue esta nueva economía basados en lo que es el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, produciendo bienes, servicios, y generar nuevos modelos de negocio teniendo ya en el ADN estas 7 Rs incluidas. Para mí es importante y es clave, y lo hemos visto también cuando se empezaron con los
programas de apoyo a emprendimientos de economía circular, la distinción de que la economía circular no es un sinónimo de reciclaje. Al principio, cuando se abrió el instrumento de oportunidades circulares, que luego al final voy a hacer breve mención a qué es lo que hay disponible, digamos, no me acuerdo ahora el porcentaje en 2018, pero fue básicamente casi todos los proyectos presentados eran de reciclaje. Y el reciclaje no es economía circular, es muy relevante, pero la economía circular aspira a un mundo sin residuos, básicamente, ¿no? Empezando paulatinamente a ir transitando ese camino hacia ahí. Por ejemplo, hay un dato clave que refleja de que no es sostenible, es que en América Latina se están produciendo 145.000 toneladas de residuos por día que van a vertederos de cielo abierto, donde sin duda gran porcentaje de esos residuos se hubiesen podido convertir en nuevos materiales para poder ser aprovechados. Acá les quería mostrar, esto es una foto que saqué yo, acá en el Felipe Cardoso. Creo que en el momento de que todo el mundo vaya y visite a dónde van nuestros residuos, uno ya deja de pensar que eso desaparece, lo tira en el contenedor y se va. Esta es la usina de Felipe Cardoso, este es el dato que les quería pasar, y este es en la visita que hicimos, que ustedes ven, espero que vean ahí, todo eso verde, es el segundo punto más alto en Montevideo después del cerro, y todo eso es basura. Abajo de nosotros existe basura, que está enterrada, esa es la parte ya acabada, digamos, de la usina. En el fondo verán las máquinas trabajando, que es la primera foto que les quería mostrar. Por eso es importante entender que es necesario empezar a pensar de otra manera y empezar a reducir toda esta cantidad de toneladas que se generan y se van. En este caso no es un vertedero a cielo abierto sin control, existen muchos y genera una problemática enorme. Hay un problema también con la cadena del reciclaje en sí, que en general es muy costosa, no cubre los costos de gestión completos y sí se precisa de inversiones de capital grandes para hacer que funcione bien, digamos, estos sistemas de gestión. Pero sin duda, acompañándolo y lo ato de vuelta con la presentación de Joaquín, que me parece súper interesante, acompañando esto a nivel de un cambio de paradigma a nivel mundial, de un buen diseño de los productos, donde existan de repente menos materiales y menos combinaciones de materiales que impiden esta separación para reutilizar los materiales nuevamente, eso permite optimizar la cadena, el sistema, y que la cadena funcione mejor, ¿no? Bajando al propósito y al objetivo de esta charla, esto era como para entender la importancia, qué es la economía circular y la importancia de pensar con un nuevo enfoque el nuevo modelo que tenemos que transitar y hacia dónde van nosotros como consumidores, las industrias y los países y las regiones. Quería mencionar, y acá es un tema que técnicamente, obviamente soy economista, me he enfocado en desarrollo sostenible en los últimos años en economía circular, no manejo técnicamente los conceptos asociados a lo que es robótica específicamente, electrónica, pero es un mundo que me apasiona, y el vínculo entre lo que es todas las tecnologías de la industria 4.0 con la economía circular cada vez es más notorio, que es la forma de acelerar esta transición de los modelos. Por ejemplo, volviendo al tema de gestión de residuos, que es en general la problemática mayor, y sobre todo en América Latina, por lo que les comentaba, de la generación de residuos per cápita es muy alta, y los sistemas de gestión de residuos son muy precarios en general, y eso repercute en problemas ambientales grandes, problemas sociales también. Existen muchos emprendimientos, empresas que están desarrollándose acá en América Latina, en Colombia, hay un caso de López, por ejemplo, existen varios casos de que están aplicando, por ejemplo, para optimizar el sistema de recolección de residuos,
sensores, tienen smart bins, le llaman, que trabajan incluso en Santiago de Chile con paneles solares en parques públicos. Entonces genera todo un sistema de información de residuos asociado a este sistema que permite, primero, varias cosas: identificar podés identificar tipos de residuos, podés identificar cuando los contenedores están por llenar para hacer eficiente la recolección y disminuir costos de transporte, hacer más eficiente toda la recolección también en temporadas de mayor, por ejemplo, afluencia de público en los parques, y disminuir problemas ambientales que ocasionaba la aparición de mosquitos, moscas, etc. Entonces, cómo todo este sistema tecnológico aplicado a algo tan básico como es la recolección de residuos en un parque, hace que se optimice este sistema. Les quería mostrar, y bajado aún más, estaba buscando ejemplos efectivamente, como habíamos hablado con Cecilia cuando preparamos esto, de casos de robótica aplicada a lo que es la economía circular. Esta es una planta de clasificación manual, la corté ahí para que no aparezcan los trabajadores, ya que es una foto mía, pero no les había pedido permiso. Pero para que ustedes vean, nosotros cuando vamos, los que clasifiquen acá y lleven sus residuos secos, papel, cartón, plástico, vidrio, a los contenedores que están principalmente en las grandes superficies en los supermercados, los tachos, los de tapa naranja, eso todo va a plantas de clasificación donde trabajan empleados que están con buenas... antes eran clasificadores de calle y ahora están formalizados en esta planta de clasificación. Pero son plantas de clasificación manual, y esto así es como reciben los residuos. Están en contacto continuamente con estos residuos, por más que tienen protección. Recién lo vimos con un impacto directo del COVID acá, nos quedamos sin sistema de clasificación de residuos, de este tipo de residuos, no dejaron de levantar la basura, pero sí se desaparecieron todos los contenedores naranjas de Montevideo. Me pasó que me quedó la valija del auto llena de estos residuos hasta que volvieron a abrir. ¿Por qué? Porque obviamente había un problema sanitario asociado a que los trabajadores no podían estar expuestos al manejo de residuos en contexto de pandemia. ¿Qué pasa en Europa? Hay muchas plantas de clasificación que ya se han automatizado. Yo para encontrar un ejemplo y no pasarme de tiempo, porque ya estoy ahí casi pasándome de tiempo, encontré hace un tiempo esta empresa, Zen Robotics, que es una empresa finlandesa que trabaja desde 2007, que empezó, en su origen, empezó aplicando el sistema de robótica asociado a la inteligencia artificial en la industria de la construcción, sector clave para movilizar todo lo que es un cambio de paradigma hacia la economía circular. Especialmente se enfocaron en la demolición y en el aprovechamiento de los residuos de la demolición. Entonces, a través de la inteligencia artificial, tenían estos robots que podían ir clasificando los desechos de construcción y demolición, donde incluso ellos dicen en uno de tienen varios modelos de robots, dicen que en uno de ellos han alcanzado tasas de hasta 2000 selecciones por hora, por pinza, y tasas de pureza del material de hasta el 98%. Materiales que si no se tenía que volver a extraer de la naturaleza para la industria de la construcción, y que en ese momento se pueden volver a aprovechar de esta manera. Por lo tanto, la tecnología demostró que podía realizar este proceso, que obviamente a nivel capacidad humana es muy difícil, y además donde robots separan artículos que pueden llegar a pesar, son voluminosos en la industria de la construcción y pueden llegar a pesar hasta 30 kilos. Luego se han metido también en lo que es esto a nivel industrial, ¿no? Y cómo plantear casos de robótica aplicada a industrias y fomentar estos procesos también de simbiosis industrial, que es esto, lo que es el residuo para uno se puede convertir en un material valioso para otra industria.
se han metido luego en lo que es los procesos de gestión de residuos domiciliarios, donde, como les mostré anteriormente, es la cara opuesta a lo que es el trabajo manual. Y quería, a ver, brevemente, este es un tráiler que ellos prepararon, a ver si hoy lo probé, pero vamos a ver si lo logramos. Bueno, les quería mostrar brevemente de cómo este tráiler que armaron para mostrar el funcionamiento de una planta de reciclaje automatizada y cómo estas pinzas identifican qué tipo de material es para ir separándolo, y esto se puede ir adaptando a medida que van surgiendo nuevos materiales, siempre estamos, no es algo estático, esto siempre se va mejorando, entonces con la inteligencia artificial pueden ir mejorando incluso y optimizando el sistema. La aplicación de la inteligencia artificial, la robótica, permite realizar las mismas tareas que hacía personas, que algunas son más complejas, digamos, y permite recopilar toda una serie de datos y analizarlo, y ahí sí, generar estos sistemas de información y de datos que luego pueden ayudar a la toma de decisiones para mejorar los procesos efectivamente de reciclaje sin necesidad de intervenir directamente con la mano del operario. Obviamente esto tiene impactos en lo que es impactos laborales, ¿no? Que tiene sus costos sociales, sobre todo en América Latina, donde existe mucha cantidad de trabajadores que están trabajando en temas de reciclaje, entonces, sobre todo informales. Entonces, lo que promueve también la economía circular es empezar a pensar en el desarrollo de nuevas capacidades de estos trabajadores, en el desarrollo de información que se precisa para avanzar hacia sistemas automatizados, y cómo incluir a todos sin, como dice el eslogan de Naciones Unidas, sin dejar a nadie atrás en el proceso. Es un desafío grande, pero es necesario empezar a recorrer este camino. Existen otros ejemplos de robótica aplicada a lo que es el sistema de desmantelamiento de los RAEs, que los residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, la separación de materiales de estos RAEs, optimizar el proceso, identificar todos los tipos de materiales valiosos y separarlos. Los RAEs, ya ustedes sabrán también, que generan un problema muy, muy grande a nivel de residuos por los distintos componentes que tienen, por eso pensarlo también desde el inicio, qué va a pasar con eso, y después un correcto proceso de desmantelización y poder darle valor es clave. Para cerrar, les quería mostrar de que esto no es algo de Europa, que existe, que está en Uruguay, lo aterrizo el caso de Uruguay para que lo veamos. Está el proyecto Biovalor, que ahora en diciembre está cerrando después de 7 años, pero va a haber una continuación. El proyecto Biovalor ha trabajado muy fuerte y ha puesto el tema, sobre todo, de economía circular en agenda, trabajando con la adopción y el testeo de distintas tecnologías en el ciclo biológico que mencionaba hoy, generando valor con residuos agroindustriales. Los residuos agroindustriales tienen proyectos demostrativos que han tenido éxito, se testeó, se probó, es un hito para Uruguay. Del proyecto Biovalor, en conjunto con ANDE, y ahora también con el programa PAGE, surge lo que es el programa de oportunidades circulares, que se da apoyo financiero a la validación de ideas, implementación de proyectos. Hubo en 2019 también un apoyo al prototipado,
donde se intentó escalar esta visión de la economía circular un poco más allá de lo que es el reciclaje en sí, y se ha logrado en estos últimos años. Existe el Premio Uruguay Circular, que es el primer premio que reconoce iniciativas que ya están funcionando en Uruguay en distintas categorías. Este año dimos la segunda edición del premio, es el primer premio de la región. A nivel regional, Argentina en este momento estamos elaborando un plan nacional de economía circular, un registro digital de residuos para poder tener información clave de qué está generando cada industria, cómo poder hacer estos match de lo que es el residuo de uno se convierta en material de otro, limitar así la importación de determinados tipos de materiales que de repente se pueden aprovechar a nivel local, promoviendo la economía circular, y muchísimos países más. Colombia está súper avanzado, en Chile con una hoja de ruta hacia la economía circular. A lo que voy es que no es algo, no nos es ajeno, no está solo, como digo acá más abajo, no es algo del Pacto Verde que salió desde Europa y que tiene lineamientos claros y concisos de lo que es hacia dónde tiene que transitar Europa y sobre todo las industrias. La ISO a nivel internacional está trabajando en una estandarización, en herramientas y en requisitos para hacer que se implemente la economía circular en los países. En este momento está con grupos de trabajo desarrollando estas normas técnicas, que creo que también va a dar otro impulso más a la economía circular. Me extendí un montón, así que voy dejando por acá si tienen dudas, pero los invito a eso, a pensar el modelo de otra manera desde el inicio. Ustedes que están metidos en el mundo de la tecnología tienen el poder y de poder hacer funcionar el modelo de otra forma y acelerar esta transición. Bueno, muchas gracias, María Pía. Bueno, y ahora abrimos el espacio para preguntas. ¿Quién tiene? Sí, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Súper interesante. Pía también se complementaba muy bien también con la presentación de Joaquín. Más allá de que hay algunos conceptos que capaz para algunos son considerados más básicos, para otros no, pero igual siempre se aprenden cosas nuevas. Yo, por ejemplo, personalmente lo de las 7 R's no lo conocía, y también me impactó el número de la cantidad de toneladas diarias que se generan a nivel Latinoamérica, que bueno, me parece que esos siempre son datos interesantes a tener en cuenta. Ahí les mandé en el chat un ejemplo de el proyecto ARA, que en realidad empezó siendo de otra empresa, después fue de Google. En el 2016, si no me equivoco, se canceló, supuestamente porque había una estrategia más amplia a nivel de hardware, pero es un ejemplo de desarrollo de celular modular, en donde cada una de las piezas, por ejemplo, lo que puede ser la memoria, la cámara, todas las piezas son extraíbles como si fuera un Lego o un puzzle. Entonces si vos querés mejorar y poner una mejor cámara o ampliar la memoria, por mencionar los mismos ejemplos, es simplemente extraer ese bloque al que pertenece esa piecita de hardware y ponerle otra. Además hay un tema de target a nivel de precio. Uno puede como que armarse su propio bloque básico por menos de $50, una cosa así, y obviamente llegar a niveles poblacionales que capaz que tienen dificultades para acceder a este tipo de tecnologías. Nada, me parece que son lindos ejemplos. Los de Pía son ejemplos muy interesantes, en donde lo que sí me parece que tenemos que trabajar como la comunidad electrónica uruguaya, cómo podemos hacer para que a nivel gubernamental se impulsen este tipo de proyectos a nivel nacional, y en donde la pisada local tenga el peso que merece y que necesita, ¿no? Porque muchas veces pasa que este tipo de tecnologías, más allá de que puedan ser desarrolladas, incluso implementadas y mantenidas por equipos locales, por la vía de los hechos muchas veces sucede que son los extranjeros los que vienen por un tema de precios, competitividad, porque ayudan a desarrollar el pliego y ya sabemos cómo terminan esas cosas. Me están grabando. No lo dije. Pero bueno, me parece que tenemos que ver cómo trabajamos como comunidad del sector de electrónica a nivel local para que este tipo de desarrollos que Pía mostró y que tiene un impacto innegable, o sea, porque esto excede el COVID,
y obviamente también impacta a nivel cultural, cómo retransformamos los que hoy son clasificadores, cómo los reconvertimos, bueno, etcétera, muchos etcéteras, pero me parece que hay mucha profundidad que podemos trabajar para realmente armar como una especie de hoja de ruta, a ver si este es un camino que nos resulte interesante, viable, a nivel local o no, si tenemos que hacer alianzas con partners extranjeros y qué posibilidad existe de que eso suceda. Digo, me parece que más allá de los ejemplos, lo que tenemos que tratar de ver es cómo lo bajamos para materializarlo en casos de éxito idealmente locales, y no decir Zen Robotics se instaló en Uruguay, sino que una empresa uruguaya desarrolló algo similar a lo que Zen Robotics está haciendo, y bueno, y así poder impactar mejor todavía, ¿no? O sea, creo que no hay una pregunta, más bien un, Cecilia, un comentario. Ese era mi punto al final, o sea, esto está sucediendo acá y es necesario el involucramiento de quienes estén trabajando en esto, empezar a acercarse más a lo que está sucediendo con la economía circular. Ahora ya cerró el 20 de noviembre, pero el año que viene se va a alargar de vuelta un fondo específico dentro de oportunidades circulares por segundo año, que es el fondo sectorial, digamos, vendría a ser, que es un apoyo económico al desarrollo de estudios que identifiquen a nivel sectorial o de cadena de valor determinadas oportunidades circulares dentro del sector, y que eso sea un informe que tenga carácter de bien público, donde todas las empresas puedan acceder y decir, interesante, ir por esta línea, testeo, voy a probarlo. Entonces los invito también, bueno, tiene requisitos de quién se puede presentar, se pueden presentar asociaciones, cámaras empresariales, pero bueno, podría no sé si la UTI o no sé quién, desconozco si existe distintos tipos de cámaras, pero los invito a estar atentos a este fondo, porque justamente impulsa el empezar a pensar de esta manera e identificar dónde están las oportunidades. Sí, y lo otro que me pareció interesante y que lo mencionaste al final es el tema de ISO, algo que se está trabajando hoy. O sea, a veces pensamos que este tipo de cosas no van a venir hasta dentro de 5 o 8 años, y la realidad es que hoy ya se está trabajando en eso, así que las empresas que hoy están trabajando en temas de electrónica y que no están contemplando cómo puede impactar la exportación de sus productos a determinados mercados como el europeo, tienen que pensar a poner eso sobre la mesa y ver cómo les va a impactar en un futuro cercano, por cierto, ¿no? Sí, sí. Europa lo tiene ya desarrollado en un plan de acción específico, de medidas concretas a desarrollar, o sea que sí, si el objetivo no es local y es exportar, efectivamente hay que ya tenerlo incorporado desde el vamos. Sí. Oscar, ¿no tenés ninguna reflexión para hacer? No, nada particular, me parece algo muy interesante, es algo hacia dónde tenemos que ir, y creo que nuestra industria electrónica está bastante incipiente todavía, creo que tenemos mucho para avanzar, pero sí, digo, hoy hacia dónde tiene que ir el futuro. Digo, nosotros, en nuestra empresa trabajamos mucho en la parte de reciclaje, sí, no estamos muy lejos de ser algo circular, pero sin duda es algo que tenemos que ir viendo. Muy bien, bueno. ¿Preguntas nadie? Bueno. Sí. Hola, buen día. A ver si me escuchan. Sí. Te escuchamos. Bueno, me presento por las dudas, Jonathan. Bueno, primero que nada, felicitar a los expositores, a todas las charlas que hemos tenido en este tiempo. Bueno, yo soy de Salto, hace tiempo que trabajo en la área electrónica, en la enseñanza, y en una empresa privada también. Y bueno, actualmente estamos comenzando, digamos, o escalando o subiendo un escalón en Salto, por lo menos en la parte educativa, con un nuevo laboratorio en electrónica que se nos ha dado esta muy buena oportunidad. Hemos conformado un equipo, quería contarles, y bueno, estamos en ese proceso de comienzo o de inicio, ¿verdad? Y la verdad que estuvo muy buena las charlas de hoy, porque justamente una de las problemáticas o de los problemas que nos vamos a enfrentar en el 2021 es esa combinación de los componentes electrónicos, los circuitos electrónicos,
y el diseño o la terminación de ese proyecto. Personalmente he presenciado un montón de proyectos hechos por universidad, estudiantes, particulares, aficionados, que bueno, que han tenido muy buena prestación, pero a la hora de venderlo o de presentarlo al público no ha tenido un buen diseño o no ha tenido una buena terminación, y eso, bueno, ha concluido en un posible negocio, o se terminó ahí, ¿verdad? Y bueno, solamente eso, agradecerles y bueno, contarles que en Salto estamos tratando de crecer en esta área, en conjugar estas dos cosas, digamos, ¿no? El área técnica, porque uno generalmente tiende a pensar en la electrónica, como decían ahí, que funcione bien el equipo, que haga o que cumpla sus prestaciones, pero uno se olvida después de la parte de diseño o la parte de presentación al público, ¿no? Entonces eso está muy bueno. También está muy lindo el tema de la economía circular. Realmente para mí es un concepto nuevo, así que me lo guardo y lo vamos a tratar de trabajar con el equipo que hemos conformado aquí en Salto. Así que bueno, nada, solamente agradecerles a todos, realmente muy provechosas todas las charlas, los 3 electroencuentros, y también, así que bueno, nos guardamos un montón de información y seguramente en algún momento iremos a molestarlo a algunos de ustedes para pedirles asesoramiento o consultas para poder tomar un buen camino. Así que bueno, de parte de GP Electrolab de Salto, agradecerles a todos por su tiempo y realmente muy, pero muy buenas estas charlas y ojalá se puedan hacer unas cuantas el año que viene. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Y bueno, muchas gracias a todas las instituciones que nos han acompañado, en especial también a Joaquín y a María Pía por su tiempo y justamente por compartir sus conocimientos. Y bueno, nos vemos el año que viene y ojalá que en algunos formatos sean presenciales, ¿sí? Les pido 2 cositas: que llenen la encuesta que les va a llegar, por favor, sobre el contenido de las charlas que tuvimos hasta ahora, y también que nos hagan llegar comentarios y todo lo que les parecería interesante para un 2021. ¿Sí? Bueno, un saludo para todos y ha sido un placer. ¿Les damos una foto final? Si pueden habilitar las cámaras, hacemos una foto final grupal, por favor, y después las ponemos en las redes sociales, ¿sí? Para compartir. Les pedimos que habiliten las cámaras y sacamos la foto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Saludos.